¿Se ve la presentación Sí, doctor, sí se ve. en pantalla completa? Sí, sí, sí se ve. Ya. ¿Podría pasar, doctor, tal vez para comprobar de que no se queda pegado en la primera? Ahí pasa. Sí, sí pasa, doctor. Ok. Bien, vamos a empezar entonces. Buenas tardes. El día de hoy me toca compartir con ustedes la clase de la psicopatología de la conciencia, orientación y atención. ¿No? Yo soy el docente Oscar Ramos Godoy, yo soy médico psiquiatra, docente ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Laboro también en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins. Así que el día, el día de hoy pues voy a compartir con ustedes este tema. Luego de terminar la presentación, pasaremos a una ronda de preguntas u opiniones que ustedes quieran dar. Si en algún momento hay algún problema con la conexión, no se me escucha o no pasan las diapositivas, por favor que el delegado me avise a través del WhatsApp. Estos son los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Es comprender los conceptos de lo que es la conciencia, la orientación y la atención, identificar las principales alteraciones y su relevancia clínica, aplicar el conocimiento a la evaluación psicopatológica sistemática y elaborar diagnósticos sindrómicos con base en la exploración. Bien, entonces, cuando hablamos de conciencia, orientación, atención, estamos hablando pues de en lo que es referente a los procesos parciales o procesos mentales, que es la manera como nosotros vamos a empezar a estudiar y describir cada uno de los aspectos del estado mental de los pacientes. Por cuestiones didácticas, ¿no? Se hace esta separación, digamos, de procesos, ¿no? Lo cierto es que todos estos procesos, no solamente hablo de los tres que voy a manifestar el día de hoy, sino también pues lo que es percepción, pensamiento, inteligencia, afectividad, todos están relacionados. De una u otra manera, cuando se altera un proceso mental, también se va a traducir en la alteración o en una manifestación psicopatológica en otro proceso mental. Repito, ¿no? Solo por cuestiones prácticas, ¿no? Se va estudiando proceso por proceso para que el estudiante pueda ir identificando la semiología de cada uno de estos aspectos. Y cuando ustedes, como futuros profesionales de la salud, futuros médicos, cuando comiencen a realizar el examen mental en un paciente, es adecuado y conveniente que empiecen evaluando el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque es aquí donde ustedes van a poder determinar si un paciente al que están evaluando es conveniente más bien que sea continuar las evaluaciones para descartar un proceso orgánico, ya sea un proceso orgánico cerebral o un proceso sistémico que esté afectando la capacidad mental de la persona y que se esté manifestando, ¿no? Con alteraciones psicopatológicas o, en todo caso, ya encaminarlo, ¿no? Hacia un diagnóstico y un tratamiento funcional, ¿no? Que va a ser el encargado, pues, la especialidad de psiquiatría.
¿ya? Entonces, de ahí radica la importancia, ¿no? De empezar a evaluar a un paciente. Primero, pues, el estado de conciencia. Repito, me permitirá derivar a un paciente a otra especialidad, usualmente, pues, medicina, neurología. Si estoy sospechando un proceso orgánico o ya es un paciente que va a tener que ser tratado desde la especialidad de la psiquiatría. Entonces, este término conciencia se va a utilizar en diferentes disciplinas. En clínica se refiere al conocimiento subjetivo de la propia experiencia, ¿no? Cómo las personas logran integrar, ¿no?, el conocimiento propio del yo con el conocimiento externo que se puede estar, que está circundando, y los estímulos que voy recibiendo, ¿no?, de la parte externa. Entonces, esto es aquí donde va a ir dirigido sobre todo, ¿no?, el estudio de este proceso mental. Desde el punto de vista neurofuncional, ¿no?, aquí hablamos ya de lo que es los niveles de conciencia, que se refiere al concepto ya de alerta y sus variantes cuantitativas. Y por último, también cuando hablamos de conciencia, lo podemos también ver desde un punto de vista moral, en que consiste en la representación de valores que se comparte en un grupo cultural y religioso al que pertenece el individuo, ¿no? Y que esto ya es ampliamente analizado en distintas disciplinas filosóficas y teológicas. Entonces, fíjese, ¿no?, solamente el término conciencia puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista. Entonces, ya desde el punto de vista, digamos, psicológico y psicopatológico, que es lo que vamos a ir sumergiéndonos durante la clase, la conciencia se define como el conocimiento simultáneo en la unidad del tiempo de sí mismo, ¿no?, como sujeto, y del mundo circundante, ¿no?, que es el objeto externo. Entonces supone la integración superior de todos los estímulos sensoriales que van a determinar la comprensión de uno mismo y el conocimiento del ambiente que le rodea, ¿no? Gracias a la conciencia podemos integrar, ¿no?, lo que yo, mis propias manifestaciones, ¿no?, como persona, mis propias sensaciones, reconocerme a mí mismo, ¿ya? Y también voy a integrar con el conocimiento que tengo del ambiente que me rodea. Por lo tanto, la conciencia es una estructura compleja que ayuda a organizar el funcionamiento cognitivo, sobre todo mi manera de pensar, ¿no?, de evaluar, de juzgar. Y cuando hablamos de psicopatología, ya propiamente de la conciencia, tradicionalmente se describe a tal como o desde un punto de vista ya sea cuantitativo, ¿no?, que hablamos de cantidad, ¿no?, cantidad de conciencia, por así decirlo. Entonces, cuando nos referimos así, desde el punto de vista cuantitativo, nos estamos dirigiendo a lo que son los niveles de la conciencia. Y cualitativo se refiere a la calidad de esa conciencia. Y aquí están inmersos los fenómenos de despersonalización, estado confuso, estado crepuscular, que vamos a seguir viéndolo. Los trastornos de la conciencia están asociados con alteraciones de la percepción, atención, memoria reciente, orientación y del pensamiento. Es lo que les estaba manifestando en un inicio.
cuando hacemos el estudio, ¿no?, del examen mental y que lo dividimos por procesos mentales, es por cuestiones meramente didácticas. Sin embargo, todo está interrelacionado, todos los procesos mentales, ¿no?, están integrados. Y una manera, pues, de evidenciar esto es a través del estudio de la conciencia. Ustedes, conforme vayamos avanzando en la presentación, ustedes se van a ir percatando lo importante que es estudiar este proceso mental, ¿no?, y tenerlo en consideración cuando evaluamos a un paciente, hacerlo en primer lugar. ¿Cuáles son estas alteraciones psicopatológicas de la conciencia? Tenemos lo que se llama el estrechamiento anormal de la conciencia. Esto es una reducción tanto cuantitativa y cualitativa de la conciencia. Entonces aquí ustedes, ¿no?, o mejor dicho, el paciente puede verse una manifestación tanto en el nivel de la conciencia como en la calidad de la misma. El foco selecciona, hablo de la conciencia, algunas cosas de la realidad actual y de la experiencia adquirida que está tomando en ese momento y hace una abstracción de algunas de ellas, dejando de lado algunas y más bien toma algunas de ellas, algunas de estas experiencias que está presentándose. Por ejemplo, en el caso de un sismo, ¿no?, un sismo pues intenso, entonces la persona, ante esa necesidad de angustia que puede presentar para llegar a su domicilio, de repente, como una manera de poderse enfocar, ¿no?, hacia su destino, hace este estrechamiento de la conciencia, consistiendo en que se va a percatar de algunas cosas que está pasando y que le va a servir para llegar a su destino, y otras las va a ir dejando de lado. Puede ser algo de su propia personalidad o propia experiencia o de la conciencia del yo. Por ejemplo, tengo una herida, ¿no?, en ese momento, a consecuencia pues del sismo que ha habido, me he hecho una herida, ¿ya?, y sin embargo no me detengo a fijarme o a evaluar qué tan severa es esa herida, ¿no? La dejo de lado y sigo avanzando. O posiblemente en el camino hay cadáveres muertos, ¿no?, en las calles, y tampoco me percato de ello. Es como que no existiera. Sí existe, pero mi conciencia no solamente tomará algunos datos, y los datos que necesito en ese momento es llegar a mi casa. Lo demás lo voy descartando. Entonces eso es lo que se llama estrechamiento de la conciencia. Entonces aquí se puede dar como el ejemplo que les estoy dando en un desastre natural, ¿ya? Dentro de este estrechamiento anormal de la conciencia puede haber percepciones engañosas, ¿no?, con alucinaciones negativas, lo que les decía. Pueden haber muertos en la calle y no me percato que hay muertos en la calle. Esa es una alucinación negativa, ¿ya? Juicios falsos también. Puede que esa distancia que es a mi casa es muy extensa y no me percato de ello. Prefiero seguir caminando en lugar de ver la posibilidad de conseguir una movilidad. Entonces, ahí este estrechamiento anormal de la conciencia va a impedir que tenga un juicio adecuado de la realidad. Dentro del estrechamiento de la conciencia van a encontrar lo que es el estado crepuscular, o también denominado automatismo psicomotor. Esta es una forma del estrechamiento donde el paciente mantiene un grado apreciable de coherencia, actuando en cierto modo como un autómata. Por eso se llama automatismo psicomotor, ¿ya? Y predomina un sistema limitado de ideas inmóviles. Entonces,
Este estado crepuscular puede tener o traer algunas consecuencias, como por ejemplo, la persona puede cometer excesos o delitos con la precisión de un hombre lúcido y la inconsciencia del sonámbulo. Quiere decir que esta persona, debido al estado que está sucediendo o por el cual está pasando, no se percata de lo que está realizando. Esto tiene mucha implicancia en lo que es una evaluación médico-legal, ¿no? El determinar si una persona se ha cometido un delito, se encontraba en este estado crepuscular. Y este estado crepuscular se puede presentar pues en pacientes con epilepsia, dentro de las crisis epilépticas psicomotoras. Entonces, el paciente en esos momentos puede realizar una conducta compleja, ¿ya? Incluso puede viajar, ¿no? O caminar grandes distancias y para después no recordar lo que ha ocurrido, ¿ya? Puede que lo encuentren los familiares caminando, ¿no? A cientos de kilómetros de su casa y cuando le pasan la voz lo encuentran, recién ahí se percata lo que está haciendo. Sin embargo, no recuerda lo que ha pasado. También sucede este estado crepuscular, que es un estrechamiento de la conciencia en sujetos histéricos, ¿ya? O lo que ahora se denominan pues cuadros disociativos. Se observa la producción intencional o semi-intencional autosugestiva del estado crepuscular, ya que el sujeto pues emplea este estado de disociación para desahogarse, ¿no? Lo que tienen reprimido. Un ejemplo de esto, una pareja, ¿no? Que han peleado, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Pongámoslo como ejemplo la esposa, ya se ha enterado de la infidelidad del esposo y se disocia en ese momento, ¿no? Para una manera de poder soportar esta situación y comienza pues a caminar sin rumbo, ¿no? Por ejemplo, se va a la playa también, ¿no? A caminar y está horas y horas, ¿no? Como una manera pues de desahogarse, ¿no? De la situación, ¿no? De la situación que está pasando en ese momento. Esa es una disociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la paciente, ¿no? Conserva todas sus capacidades mentales, funcionales de manera adecuada. Es decir, camina, cruza las calles con cuidado, sin que lo atropellen, ¿no? Camina por la vereda, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿no? Está muy atenta, ¿no? A las situaciones que está pasando, pero se pierde la integridad total de la personalidad en ese momento, basada en la conciencia, ¿no? En que esta persona no puede darse cuenta, ¿no? En realidad de lo que está haciendo. La otra parte son las alteraciones cuantitativas de la conciencia. Y aquí ya estamos hablando pues de los niveles, ¿ya? Entonces puede haber una elevación del nivel de conciencia que se manifiesta a través de la hipervigilia, que es la vivencia de hiperclaridad de conciencia, que puede asociarse a un aumento de la actividad motora y o verbal, es decir, que el paciente comienza, ¿no? a mostrarse inquieto, camina de un lado a otro o incluso puede empezar a hablar más de lo habitual, como ocurre en el síndrome maníaco, en la intoxicación por anfetaminas, en ocasiones también por cuadros de ansiedad,
¿no? ¿Cuántas veces ustedes habrán podido observarse, ¿no? O observar a algún compañero o alguna compañera frente a un examen difícil, ¿no? En ese momento es como se muestre hipervigilante, ¿no? De todo lo que le sucede alrededor, pero también está inquieto, ¿no? Caminando de un lado a otro, y su producción verbal también puede estar emocionado, ¿no? Aumentado, perdón, ¿no? Y la alta emocionalidad también puede ocurrir en algunas situaciones de algarabía, ¿no? Por ejemplo, pues el haber obtenido un logro importante, un ingreso a la universidad, ¿no? También puede mostrarse esta elevación de la conciencia, ¿no? Que está así muy atento a ver, viendo los detalles de ese ingreso a la universidad, y también pues manifestando, ¿no? De manera eufórica, ¿no? Todo lo acontecido. Y hacia el otro extremo tenemos lo que es la disminución del nivel de conciencia, que es lo que más, digamos, caracteriza, ¿no? Dentro de las evaluaciones, sobre todo cuando nos llega un paciente a las salas de emergencia. Lo que sí tienen que tener en consideración ustedes como estudiantes de medicina es que cuando hay una disminución del nivel de conciencia, estos se van a ir presentando en grado creciente. Y cada vez que encuentren esta alteración, pues está indicando que existe una etiología orgánica, ¿verdad? Entonces, nuevamente insisto con la importancia de que ustedes evalúen a un paciente primero con el estado de conciencia. Y de estos, las alteraciones cuantitativas que puede haber, sobre todo cuando hay disminución. Bien, entonces, ¿cómo se va presentando esta disminución? Primero, la obnubilación, que es la dificultad para mantener el estado de alerta. Los estímulos exteriores requieren cierta intensidad para hacerse conscientes. Hay cierto deterioro del pensamiento. El paciente puede estar confundido. La atención también se ve afectada, la percepción y la memoria. No se pierde la capacidad de reconocimiento. Entiende instrucciones sencillas y puede acompañarse de somnolencia, irritabilidad o agitación. Entonces, la obnubilación sería como el primer nivel, ¿no? De la disminución de la conciencia ante un estado mórbido que afecta a la misma. De ahí, un paso más es la somnolencia. Es la disminución de la conciencia, ¿no? Más persistente. Aquí el paciente entra en un estado de sueño en cuanto se reduce la estimulación sensorial. Los estímulos externos precisan de cierta intensidad para hacerse conscientes y el pensar ya discurre acá con dificultad. El estupor. Aquí solo es posible despertar al paciente con estímulos muy intensos, ¿no? Incluso con estímulos dolorosos. Se dan movimientos de defensa y los reflejos están conservados. Y por último, el coma, ¿no? El estado de coma, que es la ausencia global de actividad de la conciencia. No es posible despertar al paciente, los reflejos están abolidos en diferente grado. Bien, entonces es así como vamos evaluando el nivel de la conciencia, ¿no? Desde la obnubilación pasa la somnolencia, el estupor y el coma. En esta tabla les muestro un resumen de lo que acabo de manifestar, la obnubilación. Las características clínicas principales es que hay una lenta respuesta a estímulos, la atención también está disminuida. En la somnolencia es un sueño fácil, ¿no? El paciente tiende pues
tiende pues a dormirse y despierta con estímulos fuertes. El grado de estupor es que solo responde a estímulos dolorosos, y el coma que ya no responde a los estímulos. Las alteraciones cualitativas de la conciencia, acabamos de ver las cuantitativas, ¿ya? Ahora vamos a ver las alteraciones cualitativas de la conciencia. Tenemos lo que se denomina el anublamiento de la conciencia. Aquí, además de déficit, hay la presencia de un contenido anormal de otros procesos mentales. Y dentro del anublamiento de la conciencia encontramos lo que es el estado oniroide. Estado oniroide es una de las formas más simples del estado de anublamiento de la conciencia. Es similar al paso de la vigilia al sueño y viceversa. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes, un ejemplo de estado oniroide es cuando ustedes se están quedando dormidos pues en la noche, no llegan cansados de clase, comienzan ahí, ¿no? Esa tendencia al sueño, o cuando están despertando también. Justo en esa transición, ¿no?, hay este anublamiento de la conciencia. A veces puede acompañarse pues de algunas confusiones, ¿no? Puede que un familiar les esté hablando en ese momento y ustedes no se percatan, ¿no?, de lo que están escuchando. Incluso hasta pueden responder. Y una vez cuando ya están más lúcidos, ¿no?, la persona que les habló o que tal vez les dio una orden o les pidió una información, ustedes no recuerdan haber recibido esta orden o no recuerdan haber dado esa información, ¿ya? Y eso se explica por qué han estado para la redundancia, en este estado oniroide. En este estado, entonces, el sujeto vive un mundo de fantasía e ilusiones de manera pasiva, ¿ya? Y también, además, ¿no?, de presentarse en ese paso, en esa transición de la vigilia al sueño, también se puede presentar el estado oniroide en los cuadros febriles, en esquizofrenia, en epilepsia y en la histeria, ahora llamados cuadros disociativos. Otro estado dentro del anublamiento de la conciencia es la embriaguez, ¿ya?, así como el señor que ven ahí en la foto, ¿ya? Aquí entonces hay una exaltación del ánimo, del estado de ánimo, un desenfreno de la imaginación y acompañarse de locuacidad. Ustedes habrán visto personas pues intoxicadas con alcohol que están así desinhibidas, ¿no?, y muchas veces hablan sin parar, ¿no? Esa es la embriaguez. Comúnmente pues a consecuencia de una intoxicación alcohólica. El otro cuadro que está dentro del anulamiento de la conciencia, ¿ya?, es el delirium. Es un estado agudo de anulamiento de la conciencia que se acompaña de agitación psicomotriz. Además de ello, hay pensamiento embrollado, perplejidad, ilusiones y alucinaciones. El delirio usualmente se presenta en las noches, ¿ya? Es una característica de estos cuadros. Y es típico, ¿no?, que se presente, ¿no?, a consecuencia de intoxicaciones, ¿ya?, como por ejemplo el delirium tremens en el alcohólico, en enfermedades febriles, en lesiones cerebrales y sobre todo en ancianos, ¿no?, que puede ser causado por infecciones, deshidratación o polimedicación también. Ancianos que ya padecen demencia, como ya
si es una demencia avanzada y la capacidad de comunicación que pueden tener estos pacientes está venida a menos, de repente pues van desarrollando algún tipo de infección y como han perdido esa capacidad de expresar la dolencia, no lo dicen, ¿ya? Pero se comienza a manifestar a través de este cuadro, ¿no? Que el paciente comienza a agitarse, ¿ya? Puede haber una alteración en el nivel de conciencia, el paciente puede tener alucinaciones, ¿no? Sobre todo visuales, de repente comienza a ver pues a su mamá, a su papá ya fallecidos, no se le entiende lo que está hablando, se pone agresivo y, como les repito, la manifestación es a predominio nocturno. Cuando estamos frente a un cuadro con estas características psicopatológicas, estamos hablando de un cuadro de delirium y siempre se debe a un problema orgánico que hay que determinar para dar el tratamiento. Mientras no se solucione el problema orgánico, el paciente va a continuar con este cuadro. Entonces, muchas veces, ¿no? El profesional que no conoce este tema, por ejemplo, en un paciente anciano, ¿no? Que está ya con demencia, y comienza a presentar este cuadro nocturno de agitación psicomotriz, agresividad, alucinaciones, lo atribuyen como si fuera un síntoma más de la demencia. Y esto es un error. Pero muchas veces, repito, lo catalogan de esta manera y lo primero que hacen es aumentar, ¿no?, la dosis del medicamento si ya venía recibiendo algún tipo de sedante mayor o un antipsicótico. Lo real es que eso no va a ayudar en nada al paciente, es más, pues va a empeorar. ¿Por qué? Porque no se está tratando la causa del delirio. Y la causa es pues un problema orgánico. Que repito, mientras no se trate la etiología de lo que está causando la posible infección, ¿no?, como ejemplo, entonces el paciente va a seguir aumentando el cuadro de delirio. En la exploración en el delirio, las alucinaciones visuales son típicas. Ya son típicas, a diferencia de la esquizofrenia, que más son alucinaciones auditivas. Entonces, recapitulando, insisto en esta presentación de anulamiento de la conciencia, lo que es el delirium, porque es un cuadro bastante frecuente. Sin embargo, a pesar de que es bastante frecuente, se confunde o no se le diagnostica como tal, ¿ya? Diferencia entre demencia y delirium es que el delirium es algo agudo, se presenta así en horas nada más. La demencia es crónico, se va instalando por años. Ahora, puede haber delirium en pacientes con demencia. Si esta manifestación del delirium, como aguda que es, ¿no?, llama la atención en las características conductuales del paciente con demencia, entonces pensar que es un delirio. No atribuirle que se trata de un síntoma más de la demencia. Y otra manera de diferenciarlo con otros trastornos mentales como la esquizofrenia es que si el paciente presenta alucinaciones visuales, entonces pensar de que se debe a un problema orgánico. Si fueran alucinaciones auditivas, entonces sí estaría más cercano a lo que es la esquizofrenia. De igual manera, ¿no?, la esquizofrenia es un trastorno que se va instalando pues con el paso del tiempo, poco a poco.
¿ya? Pero se puede pues confundir en un estado de reagudización psicótica de la esquizofrenia, que eso pues sí ocurre pues en horas nada más. Pero el paciente con esquizofrenia, por lo regular, pues sí manifiesta, ¿no?, su sintomatología orgánica, sí tiene la capacidad de expresar cuáles son las dolencias que tiene, cosa que muchas veces no lo puede hacer el paciente con demencia. Pero el problema, y esto ya va más allá de la atención, estaríamos centrando pues a lo que es el campo de la estigmatización en medicina, o la discriminación en medicina, es que muchas veces cuando llega un paciente con esquizofrenia acompañado de un cuadro de delirium, ¿no?, es discriminado y no se le brinda la atención que necesita para tratar el cuadro de delirio, solo que lo atribuyen como si fuera una sintomatología más, ¿no?, de su problema de esquizofrenia que tiene el paciente. Muy bien. Otros ejemplos de delirium, ¿no?, el delirium tremens, que se da pues en los pacientes alcohólicos, ¿no?, en la fase de abstinencia, ¿no?, al alcohol. ¿Ya? Incluso aquí acompañado a todo este cuadro que he ido manifestando de agitación psicomotriz, confusión, el paciente puede empezar a ver pues animales desagradables, que es lo que se denomina microzoopsias. Otro cuadro dentro del anulamiento de la conciencia es la alucinosis aguda. Aquí existe un leve compromiso de la conciencia y se pueden presentar alucinaciones auditivas que pueden ser de simples a complejas y que son interpretadas delusivamente. ¿Ya? Se puede presentar en el alcoholismo, en intoxicación por cocaína y barbitúrica y también en infecciones cerebrales. Otra característica de la alucinosis aguda es que el paciente puede percatarse de que lo que está percibiendo o manifestándose, el paciente se puede percatar de que no es real. Cosa con una alucinación verdadera, ¿no?, que el paciente está convencido de que aquello que está escuchando o viendo sí es real para él. ¿Ya? No existe, pero sí es real. En la alucinosis el paciente sí puede percibir, ¿no?, la manifestación, pero puede percatarse de que no es real. La confusión mental, o también denominada amencia, ¿ya?, es un anulamiento menos profundo y sujeto a oscilaciones. Las características son similares al delirio, pero menos aparatoso. ¿Ya? La sintomatología que presenta no es tan intensa como el delirio. Aquí lo que más caracteriza la confusión mental es la sensación de perplejidad que tiene el paciente, ¿ya?, que consiste en que el paciente mismo trata de conectarse con la realidad, pero tiene dificultad para hacerlo. ¿Cómo exploramos la conciencia? Entonces, la conciencia la vamos a explorar pues a través de la observación y la descripción de la conducta, ¿no? Como ustedes habrán podido dar cuenta, ¿no?, si observamos pues a una persona que comienza a quedarse dormida, ¿no?, fácilmente, entonces podemos inferir que está en un estado de somnolencia. Y también pues si hay una alteración de nivel de conciencia y se comienza a observar, ¿no?, agitación psicomotriz en el paciente, ¿no?, incluso a la agresividad, presentación nocturna, podemos ir ya infiriendo que se trata de un delirio. Entonces, solamente haciendo observación y describiendo cómo es la conducta de esa persona, ya estamos realizando una buena exploración de la conciencia.
Evaluamos cómo es la reactividad sensorial, es decir, la respuesta a los estímulos, ¿no? Para ir ya viendo, ¿no? O determinando, mejor dicho, el nivel de conciencia, ¿no? Que está presentando el paciente, ¿no? Si es una obnubilación, somnolencia, estupor o que ya llegó al coma. La conducta presentada durante la evaluación, si hay una falta de cooperación, si hay agitación psicomotriz, cambios abruptos en el estado de ánimo, que es lo que denominamos la incontinencia afectiva, ¿no? Que el paciente, sin que haya un estímulo emocional intenso, comienza pues a llorar, por ejemplo, de manera pues muy llamativa, ¿no? O al revés, ¿no? Comienza pues a ser hilarante, ¿no? A reírse de manera expansiva, ¿no? Y también observando que el estímulo no ha sido pues tan intenso. Toda alteración en el nivel de conciencia es de etiología orgánica. Eso ténganlo, jóvenes, bastante claro. Pasamos a lo que es psicopatología de la orientación. ¿Ya? La orientación es la capacidad del individuo para comprender la situación real en relación a sí mismo y al mundo circundante. La orientación pues está muy relacionada a lo que es la conciencia. ¿Ya? Van de la mano prácticamente. Incluso evaluando la orientación también, ¿no? Podemos ya estar de manera indirecta dándonos cuenta si este paciente puede estar presentando alguna alteración de la conciencia. Existen dos tipos de orientación, la alopsíquica y la autopsíquica. La alopsíquica se refiere a la orientación en el tiempo, ¿no? El día, el mes, el año, que es lo que vamos a preguntar al paciente, ¿ya? Y el lugar en donde se encuentra. En la autopsíquica, la orientación es en la propia identidad del sujeto. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y qué roles cumple? Si sabe su nombre, a qué se dedica, ¿no? Y cuáles son sus roles, digamos, en la casa, ¿no? Donde vive. ¿Es padre de familia? ¿Es hijo? ¿No? La relevancia clínica en la orientación alopsíquica es que es la primera en perderse en los síndromes orgánicos cerebrales, ¿ya? Es decir, si el paciente está presentando, ¿no?, un síndrome orgánico cerebral, pues estará desorientado en lo que es el tiempo y en el espacio, ¿no? Es lo primero que se va a perder. En cambio, la autopsíquica, su pérdida va a ser excepcional, salvo en ya fases avanzadas de algunos síndromes orgánicos. Entonces, lo último que se va a perder, por ejemplo, en un paciente con demencia, es que este no sepa su nombre. Pero si ocurre eso, atribuir ya que el paciente pues está en una fase avanzada de este cuadro. ¿Cuáles son las alteraciones? La desorientación pues cronopsíquica, ¿no?, que es lo que más, lo que evaluamos con mayor frecuencia. Aquí en este tipo de desorientación hay un desconocimiento de la fecha o hay errores groseros en el cálculo de la edad. En la clínica suele ser una consecuencia de fallas de la atención también, ¿ya? Fallas en la memoria, en la capacidad intelectual o en la alteración de la conciencia. Entonces hay que estar atentos, ¿no?, cuando hay una desorientación en la fecha, en la edad del paciente, pues evaluar también que puede haber alteración a nivel de la atención, ya, de la memoria, del juicio y sobre todo pues que haya una alteración de la conciencia. Como ya les dije, si ya determinamos que hay una alteración de la conciencia, entonces amerita ser evaluado, ¿no?, por una especialidad médica, ya no tanto por psiquiatría.
Otra alteración de la conciencia es la falsa orientación, o también llamada orientación confabulada. En estos casos, para el paciente solo existe un sistema de orientación y es erróneo, sin que necesariamente existan problemas de la memoria. O sea, es decir, no necesariamente puede ocurrir en pacientes con demencia. Y la doble orientación u orientación errónea delirante. Aquí coexiste una orientación delirante con la normal. Y es típica en pacientes con esquizofrenia, que a menudo tiene su propia cronología peculiar y desprecian o no toman en cuenta la universal. Si bien, por ejemplo, la fecha de hoy día es 29 de septiembre del 2025, para el paciente con esquizofrenia está convencido de que hoy es 29 de septiembre del 2026 o del 2024. O es 28 de septiembre, en fin, pero llevan una contabilidad doble. ¿Ya? Incluso pueden, pues, llevarla por años. ¿Ya? No estoy hablando que sea por día, sino por años. ¿Cómo exploramos la orientación? Pues preguntando el nombre de la persona, cómo se llama, qué apellido tiene, qué edad tiene, a qué se dedica, qué día de la semana es, ¿ya? En qué mes estamos, en qué año estamos, ¿no? Siempre es importante, ¿ya? hacer estas preguntas que muchas veces con el apuro las dejamos de lado o las damos por supuesto que está bien. Y muchas veces, repito, nos puede llevar pues a errores, ¿no? Y sorpresas. Sorpresas desagradables para el que evalúa, ¿no? Por la vergüenza que va a pasar por no haber hecho una pregunta tan sencilla y que pudo haber evidenciado desde un inicio que el paciente puede estar presentando un problema orgánico cerebral, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que está desorientado, ¿ya? Y una sorpresa desagradable para el paciente porque se puede estar perdiendo pues un tiempo valioso también para hacer, ¿no?, una intervención temprana. También preguntar, ¿no?, con la orientación con respecto a lugares habituales, ya que haya recorrido, haya estado últimamente, o cómo se distribuye, ¿no?, los ambientes de su casa. Y si está, digamos, en el hospital, hacer la pregunta, ¿no? ¿De qué manera usted podría irse a su casa? Que si toma transporte público, qué línea tomaría, dónde se bajaría. Entonces, todo eso nos ayuda, pues, a evaluar, ¿no?, si esta persona se encuentra bien orientada o no. Entonces, la desorientación, ¿no?, si encontramos esta, ¿a qué puede estar relacionada? A un trastorno de la conciencia, ¿no? Como les decía, van de la mano, a una exaltación del estado de ánimo, ¿no? Los pacientes muy ansiosos pueden, pues, confundirse en las fechas, a un estado de pánico, ¿no?, que la ansiedad, pues, en su máxima expresión, déficit de memoria, ¿ya?, trastornos cognitivos leves o ya en cuadros de demencia, en una interpretación delirante en los pacientes esquizofrénicos, ¿no?, la doble contabilidad, en la indiferencia o apatía, ya que también se puede ver en los pacientes con esquizofrenia. Puede haber una desorientación, sobre todo en el tiempo, en los pacientes simuladores, ¿no?, aquellas personas que quieren evadir, pues, alguna sanción por parte de la ley. También pueden, pues, manifestar que no saben la fecha o el lugar donde se encuentra. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y bueno, en tercer punto, que es
el tercer proceso mental, que es la evaluación de la atención. Y podemos entender como atención a aquella facultad psíquica básica que nos pone en comunicación tanto con el medio exterior como el interno. ¿Ya? Como se puede decir como que si fuera el vehículo que nos va a permitir, ¿no? Enfocarnos hacia mi experiencia interna y la experiencia externa. Se configura como una actividad mental básica sobre que se sustentan otros procesos psíquicos más complejos, ya sean cognitivos, sensoriales, afectivo-emocionales, con los cuales va a interactuar. Íntimamente, la atención está ligada a la conciencia, ¿no? Por el hecho de la vigilancia, nivel de conciencia, ¿no? Que nos permite pues estar en contacto con nosotros mismos y con el medio exterior. Como les decía, ¿no? La atención viene a ser como el vehículo que me va a permitir integrar este conocimiento. Es la función psicológica que permite seleccionar un estímulo o grupo de ellos del conjunto de una experiencia y que implica generalmente, ¿no?, un esfuerzo de la persona para poder conseguirlo. Ejemplo, en este momento ustedes me están escuchando. Ya yo no los estoy viendo por la pantalla, estoy viendo mi presentación. Pero pues posiblemente algunos de ustedes, ¿no?, a esta hora pues que ya han almorzado, ¿no?, están cansados, pero quieren escuchar la clase, ¿no?, les parece interesante la clase, entonces tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?, para poder conseguir esta atención. Los que no han logrado hacer este esfuerzo posiblemente estén durmiendo en estos precisos instantes. Pero no siempre hay que hacer una atención, ese esfuerzo, ¿no?, sino también puede ser algo espontáneo. Entonces, hay una mezcla entre estos dos, en que sea pues voluntaria y espontánea. En la atención espontánea, ¿no?, que sería la involuntaria o pasiva, capturada por estímulos intensos o nuevos, ¿no? O sea, lo novedoso, por ejemplo, ¿no? La persona no hace esfuerzo para enfocar, en concentrarse, ¿no?, en ese objeto. Puede que uno de sus compañeros pues se ha conseguido lo último en celular, ¿no?, con los últimos aplicativos, y los compañeros que están alrededor pues ante ese estímulo intenso ya no necesitan hacer mayor esfuerzo para conservar la atención. Entonces está relacionado esto pues con el sistema de alerta, ¿no?, y nuestro sentido de preservación, y también con la emoción, sobre todo, ¿no?, con una afectividad relacionada a lo que me gusta. Y la atención voluntaria, esta es la dirigida, la psicológica, ¿no?, que sí se necesita un esfuerzo, focalizada y sostenida deliberadamente. Aquí se requiere pues mayor energía psíquica y, repito, el esfuerzo consciente. ¿Cuáles son las manifestaciones psicopatológicas de la atención? La distraibilidad e inestabilidad de la atención es cuando la capacidad de concentración no se mantiene lo suficiente y, por lo tanto, no existe la tenacidad necesaria para sostener un adecuado examen, ¿no?, del estímulo. Por lo tanto, cambia fácilmente el objeto atencional. Puede que el paciente esté conversando con ustedes en ese momento, pero de repente hay un sonido que habitualmente no debería o no tiene la intensidad, ¿no?, para desviar la atención hacia ese objeto, pero la persona que sufre distraibilidad sí, ¿no?, va a conseguir que ese estímulo inocuo, ¿no?, consiga pues que la persona enfoque su atención hacia
hacia esa dirección. Y por eso, pues, el resultado es la distracción. O sea, esa expresión, ¿no? Común, se distrae con facilidad, ¿no? Es porque hay una distraibilidad en la atención. Se presenta como signo característico en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿ya? Que se ve mucho, pues, ¿no? En los niños, que es más, es una de las consultas que con mayor frecuencia la mamá lleva a sus pequeños, ¿no? Al médico, diciendo, pues, lo traigo porque en el colegio ya la profesora ya no puede con él, para distraído, no presta atención en la clase, se levanta, comienza a caminar por el salón, no acata indicaciones, y hasta me han amenazado, doctor, que si no lo traigo al médico, mi hijo va a ser expulsado. Entonces se le hace toda la evaluación respectiva, y sí, pues esa distraibilidad viene a ser uno de los síntomas del trastorno por déficit, ¿no? de atención e hiperactividad. También la distraibilidad se va a ver, pues, en el síndrome maníaco, que se caracteriza, pues, por euforia, disminución de la necesidad del sueño, hay delusiones de grandeza, verborrea, que es característico, pues, como una de las fases del trastorno bipolar, ¿no? Que se caracteriza por un estado de manía, que sería el síndrome maníaco, y un estado de depresión o depresivo. La hipoprosexia es una disminución de la capacidad de atención pasiva y activa. Acompaña a todos los cuadros que producen disminución del nivel de conciencia también, ¿ya? O sea, paciente que está presentando, pues, obnubilación, somnolencia, estupor, es que hay hipoprosexia. También se puede presentar, pues, en los cuadros de fatiga física, ¿ya? Después de haber corrido una maratón, el paciente puede presentar hipoprosexia, ¿no? Ya lo único que quiere es descansar. Los pacientes con retardo mental, ¿no? También pueden tener el problema, pues, de captar o de enfocar la atención en un punto. ¿Okay? La hiperprosexia, que es lo opuesto a la anterior, es la concentración tenaz y constante de la atención sobre un estímulo o grupo de ellos, con exclusión casi total de los otros que suceden alrededor de la persona, o sea, otros estímulos. Selecciona unos y descarta otros, ¿no? Pareciera que cuando decimos hiperprosexia es que tienen la atención, pues, completa hacia todo el panorama de enfrente. No, en realidad va a haber una mayor atención sobre algunos estímulos, ¿ya? Pero hacia otros que también están ahí presentes los va a descartar. Por eso es que también se presenta en los cuadros de depresión. Ustedes dirán, pero ¿cómo ver hiperprosexia en los cuadros de depresión? Pues sí, sobre todo si estos cuadros de depresión están acompañados de sintomatología somática, dolores en el cuerpo, por ejemplo. Entonces el paciente va a tener una hiperprosexia, un aumento de la atención hacia ese síntoma somático que está presentando. No sé, pero desde que estoy con depresión, ¿no? Dice el paciente, desde que estoy con depresión me duele mucho la espalda. Y habla del dolor de la espalda. Y sigue con el dolor de la espalda. Entonces le presta una hiperatención, una hiperprosexia a ese dolor de la espalda, ¿ya? O también hacia una idea, ¿no? Las ideas de culpa. Tiene una hiperprosexia, pues, hacia esas ideas de culpa que está presentando el paciente. También va a haber hiperprosexia, pues, en los pacientes obsesivos, ¿ya? Están, pues, muy atentos. Si tienen la idea obsesiva de contaminación, pues están muy atentos a eso, ¿no? De que sus manos están contaminadas y que tiene que lavárselas constantemente.
Y en los hipocondríacos, ¿no? El mismo mecanismo, ¿no? Que les dije en los cuadros de depresión, pero sin que exista, pues, la sintomatología depresiva, ¿no? El hipocondríaco está muy atento a que está padeciendo algún tipo de enfermedad. La indiferencia normal es la falta de interés, prestar atención a los acontecimientos del medio ambiente que normalmente interesarían a cualquier persona. Se presenta cuando hay fatiga, ¿ya? O elevación del umbral de la atención que acompaña a los síndromes orgánicos cerebrales, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con epilepsia, ¿ya? Y también, y esto se ve con bastante frecuencia en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que se muestran totalmente indiferentes a los estímulos que puede ver frente a él o ella. Una característica es si hay una reunión, pues en casa, ¿no? Una fiesta, entonces el paciente se va a mostrar como que no pasará absolutamente nada. Ya se muestra, como dice ahí el término, indiferente a lo que ocurre a su alrededor. La perplejidad anormal, que es la incapacidad para comprender el sentido objetivo de las percepciones, ¿no? También es algo típico en los estados confusionales. ¿Ya? El paciente no puede comprender, ¿no? Qué es lo que está pasando a su alrededor, no le encuentra el sentido a lo que está ocurriendo, puede ser que se queda así como el término lo dice, es perplejo, ¿no? Y como que estuviera y no estuviera en ese sitio. Se presenta especialmente en la depresión melancólica. Depresión melancólica es aquella depresión pues extrema, grave, y también en la esquizofrenia, ¿no? Sobre todo en los inicios del cuadro. Otra alteración de la atención es la frustración del presente o frustración del objetivo de la atención. Se presenta típicamente en sujetos anancásticos. Anancásticos se refiere pues a las personalidades obsesiva-compulsivas. La persona no puede revivir el momento de la acción a pesar de realizarla repetidas veces, ¿no? Que es lo que ocurre en los cuadros obsesivo-compulsivos, ¿no? Se lava, como les decía en el ejemplo anterior, ¿no? Piensa, tiene la idea obsesiva que tiene las manos sucias, contaminadas y está que se lava constantemente las manos, que puede estar horas, y no exagero al decirlo, puede estar horas lavándose las manos repetidas veces. Entonces, en eso consiste esta frustración del objetivo, que el paciente no se percata que ya lo hizo, que ya consiguió el objetivo de lavarse las manos, pero como no puede revivir el momento, entonces lo continúa haciendo y lo continúa haciendo. Es la falla en la culminación de la dirección de la atención hacia el estímulo escogido, ¿no? La intencionalidad correcta, como en lavarse las manos, vuelvo a repetir, ¿no? Por la aparición de experiencias ajenas que la desvían o interrumpen de la meta precisa. Esto también se ve en pacientes con esquizofrenia, ¿no? La frustración del objetivo, de que, digamos, tienen una meta de realizar alguna actividad, tal vez una actividad simple, barrer su cuarto, ¿no? Limpiar su cuarto, pero no lo puede conseguir porque hay algo, ¿no? Que le interrumpe, ¿no? Culminar ese objetivo. Bien, un ejemplo, una persona con un temor a alguna enfermedad, pues se hace analizar, ¿no? Análisis de sangre varias veces, pero luego le viene la tortura de la duda, ¿no? Y no puede persuadirse de que realmente le sacaron una muestra de sangre, incluso a pesar de las huellas físicas que puede haber, ¿no? Están con su algodón ahí, nada. No puede evitarlo, ¿no? Sigue pensando de que puede tener la enfermedad y que necesita que le sigan sacando sangre, ¿no? Es por eso que el momento de la acción se pierde en este paciente.
Esa es la frustración del objetivo. Y como les decía, también se puede presentar pues, en los pacientes con esquizofrenia, y esto puede traducirse pues, en una disgregación del pensamiento. Es decir, que comienza a perderse ya la conexión lógica entre las ideas. Scharfetter en el año de 1977 da una clasificación de lo que es la atención, que es más que todo un consolidado, ¿no?, de todo lo que he venido explicando. Entonces, lo clasifica así en un primer elemento es la falta de atención y trastornos de concentración, lo que se refiere a la incapacidad o capacidad disminuida para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un objeto. Conlleva distraibilidad, ¿no?, y falta de concentración. Aquí incluye la aproxexia, que es el grado más intenso de distraibilidad y ausencia completa de atención. El otro tipo es el estrechamiento de la atención, que es concentración sobre pocas cosas nada más, ¿no? Aparece frecuentemente en cuadros paranoides, ¿no? El paciente paranoide solamente está pendiente de que le quieren hacer daño, de que lo quieren perjudicar. Y ahí está enfocada la atención, ¿no? Y no se percata de otros elementos, muchas veces contrarios, ¿no?, a la creencia que está teniendo. Y el otro elemento son las oscilaciones de la atención y de la concentración, ya que hay una alteración en la duración de la atención relacionada con la dificultad en fijar y mantener la atención en algo, ¿no? También aquí implica la distraibilidad, la atención fluctuante y la debilidad de la concentración, ¿no? Estas son oscilaciones, o sea, son temporales nada más. Higueras, Jiménez y López también dan otra clasificación, ¿no? Aquí las dividen en tanto cuantitativas como cualitativas. Dentro de las cuantitativas está elevación del umbral de atención. Aquí la atención solo se produce ante estímulos intensos, ¿no?, que superan el umbral. Se da en depresiones o estados de agitación, ¿ya? En depresión mayor, por ejemplo, pues hay que dar un estímulo muy intenso para que el paciente le haga caso a la familia, a las personas que lo rodean o al médico que está haciendo la exploración. Igual sucede, ¿no?, en un paciente en estado de agitación psicomotriz. No se percata, ¿no?, de las personas que pueden estar a su alrededor o que intentan calmarla, ¿ya? Puede relacionarse con la inatención o inhibición de la atención. Es la incapacidad para movilizar la atención o cambiar el foco de esta frente a estímulos externos. La indiferencia, que es la falta de atención para interesarse por los acontecimientos y estímulos, ¿no?, como ya los expliqué en láminas anteriores, ya que puede darse en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Esto es similar a la apatía. La inestabilidad de la atención, equivalente a distraibilidad o hiperproxexia. Aquí la atención se dirige superficialmente a los estímulos presentes en cada momento, con dificultad para mantenerla sobre un objeto. Se producen cambios continuos en la focalización atencional, y esto es típico, ¿no?, en los cuadros maníacos y en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, aunque también puede darse en un proceso orgánico cerebral, ¿no?, como por ejemplo los estados crepusculares, epilepsia, o también en la intoxicación por sustancias. Como verán, estas clasificaciones tratan de condensar, ¿no?, todas las variedades de las alteraciones de la atención que se presenta. La fatigabilidad, que también ya la hemos visto, ¿ya?, es el agotamiento fácil de la atención causado por el efecto de mantener esta, dando lugar a errores o disminución del rendimiento. Y las cualitativas, ¿ya?, alteraciones cualitativas de la atención, tenemos la perplejidad,
que el paciente no sintetiza el significado de sus actos y las circunstancias que le rodean, ¿no? No las percibe o le es muy difícil percatarse del sentido, ¿no? El objetivo de la situación en la cual está inmerso el paciente, ¿no? Entonces aquí, como lo dice ahí, hay una falta del significado de las circunstancias que está viviendo y no comprende qué es lo que está sucediendo. Esa es la perplejidad, que sería una alteración cualitativa de la atención. ¿Cómo exploramos la atención? Observar cómo responde a las preguntas, ¿no? Si nos brinda pues las respuestas ante las preguntas que estamos planteando, ¿no? Cómo nos la dice, precisar la magnitud del estímulo que se requiere para despertar su atención. Si tiene el umbral demasiado alto, entonces nosotros nos percatamos pues que tenemos que ser insistentes en que el paciente, ¿no?, nos preste atención. El tiempo que la mantiene, ¿no? Si se acorta o cambia de sentido, ya estaríamos frente a un paciente con distraibilidad. O las dificultades que puede tenerse para desprenderse, ¿no?, de esta, ¿no? En este caso, la hiperprosexia que se puede dar en pacientes obsesivos o pacientes deprimidos también. Una prueba, por ejemplo, le dan un escrito a un paciente y le indican pues que vaya tachando una determinada letra. Pueden decirle tache todas las letras A que hay en este texto, ¿no? Entonces, para eso el paciente necesita pues de manera voluntaria hacer un esfuerzo en atención y percatarse, ¿no?, de que tiene que ir tachando todas las letras A. Si no lo consigue, entonces esto ya traduce pues que puede estar presentando una alteración en la misma, ¿no?, en la atención. La sustracción seriada, ¿no?, pedirle al paciente que a partir de 100 vaya restando de 9 en 9, ¿no?, hasta el último dígito, o de 7 en 7. Este tipo de prueba puede tener alguna dificultad, sobre todo en los pacientes que no tienen un grado de instrucción pues básico, ¿no? Entonces, para esto pueden pedirles que les haga otra correlación seriada, ¿no? Por ejemplo, que les digan los meses del año a partir de diciembre para atrás, ¿no? Es más fácil decirlo de enero en adelante, ¿no? De diciembre para atrás, entonces implica que el paciente tenga que hacer un esfuerzo, ¿no? O que deletree pues una palabra, también a la inversa, ¿no? Una palabra que se utiliza por consenso y que lo van a encontrar en el mini mental es la palabra mundo, ¿no? Que lo diga, que lo deletree al revés, ¿no? Entonces son pruebas que les va a permitir a ustedes ir explorando cómo está la atención. Muy bien. Para terminar, conclusiones. Entonces, el examen mental de la conciencia, la orientación y la atención es una herramienta indispensable en su evaluación psicopatológica. ¿Ya? Es con lo primero que tienen que empezar, sobre todo con la conciencia. Un error que he visto con frecuencia en estudiantes de medicina cuando empiezan a hacer el examen psicopatológico es que comienzan pues con la percepción, o comienzan con el pensamiento, o comienzan con la memoria. ¿Ya? Entonces, no están haciendo una secuencia adecuada. Antes, o lo primero, ¿no?, que corresponde evaluar en un paciente, ¿no?, dentro del examen mental es la conciencia, de ahí la orientación y la atención. Entonces, eso no debe faltar en su examen psicopatológico. Ustedes como futuros médicos entonces deben dominar estas áreas para poder establecer la naturaleza del trastorno, distinguir entre patología orgánica y funcional. Funcional me refiero a los procesos mentales o trastornos mentales, ¿ya?, y aplicar un tratamiento integral y humano en el paciente, sea con antecedentes de trastornos mentales o no. Muy bien, esta es la bibliografía que he empleado, lo pueden ampliar
¿no? Los conocimientos de las mismas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? A ver, Gerardo Fabián Enciso levantó la mano. Adelante. Sí, otra una pregunta. Por ejemplo, nosotros normalmente cuando evaluamos, o sea, fuera de psiquiatría, hablamos lo que es No te escucho bien, perdón. Te escucho un poco distorsionado. Hola, hola. Así, así me escuchan. Oh, y ahora sí te escucho. Así, por ejemplo, cuando solemos hablar, por ejemplo, del lago, ¿no? O sea, simplemente evaluamos el nivel cuantitativo de la conciencia, ¿no? Pero en todo caso, siempre sería importante hablar lo cualitativo, Claro o que sí. se puede obviar en No, ese caso. los dos aspectos es importante evaluarlo, porque ten presente que en lo cualitativo vas a estar o te vas a poder percatar que otros procesos mentales están viéndose afectados. Por ejemplo, si está afectando el pensamiento o la percepción, entonces eso implica que si bien puede haber un proceso orgánico, ¿ya? Pero ya te estoy invitando a pensar que puede ser necesario adicionar al tratamiento un antipsicótico, si es que está presentando pues alguna sintomatología de este tipo, ¿no? Como alucinaciones o delusiones. Entonces es importante hacer la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo claro de esto es el delirium, ¿no? Que hay alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Y determinando ya el diagnóstico de este síndrome, ya el médico puede determinar, ¿no? Cómo enfocarlo. Ya sabe que si es un cuadro de delirium, pues hay que encontrar cuál es la causa, porque si no, este cuadro va a persistir. Entonces, fíjense la importancia de hacer el adecuado diagnóstico sindrómico. Y para eso necesitan evaluar por los dos aspectos, cualitativos y cuantitativos. Ok, muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, entonces yo creo que nos quedamos ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Pero todo Muchas gracias, doctor.